10, son muchísimas más, pero vamos a ver 10 razones por qué soy católico, yo. 10 razones por qué es católico todo el que es católico. Y 10 razones, hermanos, por qué debería de ser católico todo el mundo. Solo 10 razones bíblicas con la Biblia. Y vamos a iniciar, hermanos, a ver qué nos dice Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Si los quiere anotar, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice: a Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén significa así sea, así será, porque Cristo, porque Dios lo dice por medio de Pablo. Entonces, hermanos, ¿por qué? Primera razón, ¿por qué soy católico? Primera razón, porque creo en la palabra de Dios, porque creo en la palabra del Maestro de Jesucristo, y por eso nos dice que a Dios, cuya fuerza actúa en nosotros, la fuerza de Dios, hermanos, actúa en nosotros por medio del Espíritu que Él nos dejó, que ese Espíritu que es la manifestación de Dios Padre y Dios Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, hermanos. Yo creo que quizá a todos nos ha pasado que cuando yo comenzaba, cuando sentí la picadita ahí de servir al Señor, pero ¿y en qué puedo servir yo? O sea, yo no tengo nada para servir a Dios. ¿Qué útil podría salir de mí? ¿Qué podría sacar Dios bueno de mí? Y muchos lo podemos pensar, hermanos, todos podemos servir a Dios, hermanos, sin buscar la gloria personal, sirviéndole a Dios, porque a Dios sea la gloria. A Él la gloria, pero ¿dónde? ¿Dónde esa gloria? Todo lo que nosotros podamos hacer por Dios, hermanos, es para la gloria de Dios. Si nosotros, hermanos, ya comenzamos buscando gloria para nosotros, hermanos, ya eso ya se está saliendo de las razones por qué soy católico. Se está saliendo de control. Por eso, cuya fuerza actúa en nosotros, pero el 21, a Él la gloria, pero en la iglesia. Amén. No la gloria donde nosotros querramos, no donde a nosotros nos conviene, no donde es más alegre. No, la alegría, hermano, sentimentalismo, la alegría nos puede llevar al error. Por eso, a Él la gloria, pero en la iglesia. ¿En cuál iglesia? Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, como dijo la Virgen María, me llamarán bienaventurada, que es sinónimo de santa, feliz, me llamarán santa, bienaventurada, todas las generaciones. Por todas las generaciones y todos los tiempos, así sea. Pablo los está explicando por medio de las cartas a los Efesios, que la fuerza de Dios debe actuar en nosotros, pero que la gloria sea para Él. Cero fama, hermanos, cero nada para nosotros, sino que sea a Él, para Él la gloria, pero en la iglesia, en esa iglesia que Él edificó, en esa iglesia que decía hermano Mario, yo quiero estar en esa iglesia en la que dijo Jesucristo, que Él compró su iglesia con sangre. Amén. Que Amén. dice también en los Hechos, hermano Mario. Perfecto, hermano Rodolfo. Fíjense que como tenemos el listado de 10 razones por qué soy católico, hoy vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo, lo vamos a leer del 30, hermano Rodolfo. Hechos 16. Sí, leámoslo del 31. Listo.
Y ¿Por qué dice, creemos nosotros en Jesús? Ajá. dice así, Hechos 16, 31 en adelante. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ahí, hermano Rodolfo. Ajá. Bien, en la Reina Valera dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo dice en la Reina Valera, ¿va? Bueno, aquí nos invita Dios, recordemos nosotros, todo este pasaje bíblico, hermanos, fue cuando Pablo y Silas estaban detenidos en la cárcel y golpeados. Ellos creían en ese poderoso, en Jesucristo. No les importó el dolor que estaban sufriendo y alababan a Dios, y vino un ángel y abrió las puertas. Y el carcelero, hermano, viéndose asustado, se sacó su espada para quitarse la vida y le dice Pablo, hombre, ¿qué te quieres hacer? Y le dice, ¿qué te voy a hacer? Y entonces ahí viene en el versículo 31, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, no importa el problema, la dificultad, deudas y todo, no importa, hermano. Tenemos que creer en Jesús, pero no está solo en el creer. Por eso traemos nosotros 10 razones para que nosotros nos podamos salvar. No solo es creer, porque mucha gente cree en el Señor, pero no hace la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, Él es el camino, la verdad y la vida. Perfecto, Él es. Pero ¿va tras las huellas de Jesús? Tenemos que verlo eso. Entonces, pero primeramente, decía la primera razón, creo en Dios, creo en Jesucristo, porque Él vino a la cruz, a la tierra, vino a morir, lo dice mi hermano Rodolfo y lo dice la Sagrada Escritura. Hermanos, por amor, da su vida a usted por su amigo. Puede dar la vida por un hijo o uno, pero por un amigo, por el vecino, por ese que le apedrea a la gallina, por ese que le agarra pedrada a los perros, por aquel que le está agarrando cada mes un pedacito de tierra, dará la vida por él. Jesucristo dio la vida por nosotros, porque Él nos ama tiernamente. Él está preocupado por cada uno de nosotros. Es por esa razón que tenemos que creer. Y si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, seremos salvos. Seré salvo yo y mi familia, o mi familia y yo, seremos salvos. Esa es la ventaja, hermano, en creer en Jesucristo. Pero los otros pasos los vamos a ir hablando, dándolo a conocer detenidamente, hermano, para que entendamos que nosotros somos orgullosamente católicos, hermano. Y es esta razón, hermano, uno de los primeros pasos para cumplir estas 10 razones: creer en Dios y creer en Jesucristo, hermano Rodolfito. Así es, hermanos. Y pues, hermanos, les comentaba Efesios 3:20, que nos decía, ¿recuerdan que nos decía Efesios 3:20? Solo para recordar un poco, decía, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones. A Él la gloria en la iglesia. Vamos a ver en cuál iglesia. Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, Jesucristo entabló un diálogo con Simón Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿dónde nosotros debemos de darle gloria a Dios? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? Pues en su iglesia, en la iglesia que él edificó, en la que él fundó, que dejó a alguien encargado. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, va edificando mi iglesia. Los poderes de la muerte, promesas, jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. En castellano, lo que ates en la tierra, lo que tú hagas, digas en la tierra, qué poder. Yo lo afirmo y lo sello en el cielo, dijo Jesucristo. Y lo que desates en la tierra, también yo lo desato en el cielo.
Así, hermanos, ¿por qué, hermanos, nosotros, pues, por qué esta tercera razón? Primera, segunda, tercera razón para ser católico. Porque Jesucristo fundó, edificó una iglesia, se fue, murió, resucitó, se fue y dejó a alguien encargado de esa iglesia. Hermanos, ¿y qué le costó esa iglesia a Jesucristo? Vamos a ver con qué compró esa iglesia a Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu les ha puesto como obispos. Hace poco vivimos y disfrutamos de el nombramiento de nuestro obispo, Monseñor Ángel Falzón, que pues hace unos días fue nombrado, y de estos son los obispos de los que habla la Sagrada Escritura. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Hermanos, comprendamos, hermanos, por qué los obispos cuidan tanto la fe, la doctrina, la iglesia del Señor, porque ellos son los responsables de cuidar la iglesia del Señor. Pastoreen, son pastores, pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Por qué nosotros decimos que esa iglesia le costó sangre? ¿Y por qué estas 10 razones? ¿Y por qué esta tercera razón de las 10 de por qué ser católico? Porque esa iglesia que el Señor le confió y le encargó a San Pedro, el líder, el jefe al que nosotros le llamamos Santo Padre, hermanos, también es esa misma iglesia que Jesucristo compró, no con oro ni con plata. Esa iglesia Jesucristo la pagó a precio de sangre. De sangre, hermano Mario. Perfecto. Vemos, hermano Rodolfo, la cuarta razón. La iglesia es una, hermano. Y le decía, Mateo capítulo 16, versículo 18, hermano Rodolfo, sí, ¿verdad? Lo decía. Pero yo edificaré mi iglesia. Pedro, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi, en singular, una iglesia. Vamos a tocar dos citas bíblicas. Vamos a tocar primeramente 1 Corintios capítulo 12, hermano Rodolfo, versículo 12. 1 Corintios, se lo leo. Sí, 1 Corintios capítulo 12. Ajá, versículo 12. Ok, dice así. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Sigo? Sí, el 13. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Hermanos, Señor. Miren, la iglesia es una, hermanos. Y lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Pero miren ustedes lo que dice Efesios capítulo 4, dice de esta manera: un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Mira lo que dice el 5. Un solo Señor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Hermanos, miren, no podemos nosotros estar en diferentes iglesias, hermanos, porque caemos en un grave error. Si Dios funda una iglesia, entonces ya deja establecido, mire, si Él funda una iglesia, entonces tuvo que trabajar, y lo hizo con un equipo perfecto
Porque ya Judas ya no estaba, hermano Rodolfo. Ya no estaba Judas. Entonces ya Judas es eliminado. Y para ya dejar el equipo completo, con hombres guerreros, hombres listos para la batalla, preparados, ya no podía estar ahí Judas. Entonces, no sé qué día tocamos, Rodolfo, y usted hablaba de cuando Matías fue... Así es. Y que a Matías no lo pone Jesucristo. Ya son los apóstoles liderados por Pedro los que dicen, bueno, necesitamos completar el equipo como nuestro Señor pues lo dejó, lo ordenó. Y entonces ya en ausencia física de Cristo, ya ellos eligen a Matías. Rodolfo, y sigue, hermano Rodolfo, sigue el equipo en función. Ellos mueren y por eso el viernes antepasado hablábamos de los obispos. Después que mueren los apóstoles vienen los obispos y hablamos de San Jerónimo, hablamos de San Clemente, de San Ignacio, tantos obispos, Rodolfito, que los apóstoles les impusieron la mano para que quedaran en el cargo de ellos. Claro. Hermano, la iglesia por nada del mundo, en ningún día se ha cortado esa hebra. Siempre han habido personas negando la fe de Jesucristo. Siempre, hermano, todo el tiempo. Pero los apóstoles fueron tan radicales que tuvieron que cortar esa hebra, hermano. Y por eso la Iglesia Católica surge y surge y surge. Hasta en 1517 viene Lutero y ya forma la Reforma Protestante, hermano Rodolfo, en 1517. Sí, así es. Pero Jesucristo funda la iglesia, hermano, la cual nosotros seguimos firmes, hermano. Y yo felicito, hermano, a los embajadores de la tierra, que son los obispos, los cardenales, los sacerdotes, que siguen firmes, hermano. Dichosos, privilegiados estos hombres. Hay que orar tanto por los sacerdotes, hermano, porque ellos, hermano, ellos son puentes para que ustedes y mi persona los podamos salvar, hermano Rodolfito. Así es, hermanos. Otra razón por qué creemos que esta iglesia de la que estamos hablando es católica. Hermanos, lo hemos explicado muchas veces. La iglesia no necesariamente no se llama católica. La iglesia es, si ustedes cuando rezan el credo dicen, creo en la iglesia, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica, con coma en cada una. Creo en la iglesia que es una, coma, santa, coma, católica y apostólica, cada palabra es separada. Hermanos, ¿por qué? Ya hablamos que es una, de que es santa, de que es la iglesia del Señor, pero también, hermanos, ¿por qué creemos que es católica? Católico, hermanos, significa universal. Si ustedes buscan hoy, que es tan fácil, si ustedes buscan y le preguntan a Google, o le preguntan a Alexa, o le preguntan a cualquiera de las tantas cosas que hay hoy, si le preguntan sinónimo de católico, les va a decir sinónimo de católico, universal, cosmopolita para todos los pueblos y muchas otras. Y si le preguntan sinónimo de universal, les va a decir que es católico. Entonces la iglesia, hermanos, ¿por qué nosotros? Otra razón, ¿por qué creemos que la iglesia es católica y por qué creemos que es la iglesia del Señor? Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo. Eso es católico, hermanos. Si ustedes lo buscaran en una Biblia hebrea, ustedes se darían cuenta mejor de qué se trata o a qué se refiere. Y les dijo, si ustedes buscaran en una Biblia griega, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Eso es católico. Cuando les dice, vaya por todo el mundo, ¿qué está diciendo Jesucristo? Les estoy ordenando, vayan por todo el mundo. Ya no es una iglesia solo para el pueblo de Israel, sino que ya es una iglesia para todo el mundo. Vayan por todo el mundo, Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva.
Eso es católico, Cristo la catolizó. Cristo dijo, ya no va a ser la iglesia solo para los israelitas, sino para todo el mundo, y eso es católico. Otro texto, Mateo 28 del 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Como quien dice Jesucristo, el que manda soy yo. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ya Dios Padre le dio la autoridad. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Eso es católico. Vayan y hagan que todos los pueblos. Eso es católico. Eso es universal. Eso es para todos los pueblos. Es cosmopolito. Es para universal. Es católico. Y por eso, hermanos, nosotros creemos que Cristo es universal. Que también que si Dios es universal, Dios es católico. Hermano Mario. Perfecto, hermano Rodolfo. Bien, la iglesia es católica. La iglesia es apostólica. Y mire lo que dice Efesios 2:20, hermano Rodolfo. No sé si lo tiene y me ayuda. Efesios 2:20. ¿Por qué es apostólica, hermano? Aquí usted va a escuchar detenidamente en Efesios 2:20. Ahorita se lo leemos, hermano Mario. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice así: están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Palabra de Dios. Sigo. Te alabamos, Señor. No, ahí está. Ayúdeme el 21. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Hermanos, muchas razones nosotros encontramos diariamente, o muchos testimonios inadecuados que escuchamos nosotros y que dicen: cuando yo era católico. Hermano, usted nunca fue católico. Es que cuando yo era católico bebía, cuando yo era católico fumaba, cuando yo era católico andaba con más mujeres, cuando yo era católico y cuando usted nunca fue católico, hermano. Y nosotros, en esta bendita y hermosa tarde, lo invitamos, amigo, hermano, que regrese. Cristo está con los brazos abiertos. Ese Cristo que vino a morir en la cruz del Calvario lo está esperando a usted. No cree que Cristo está ahí resentido, que le va a dar la espalda. No, lo está esperando. Miren, hermano, si el fundamento de esta iglesia son los apóstoles, es porque hay un registro. Y cuántos temas nosotros hemos dado, hermano, de la historia de la Sagrada Escritura. Esto, hermano, viene desde el comienzo, desde el año 33, desde el año 30, cuando Jesús empieza a llamar a los primeros apóstoles y los prepara. A los 33 años Jesús va al cielo, pero ya deja el equipo preparado. Y esto ha continuado, hermano. Pero usted se ha retirado donde la iglesia está fundamentada sobre la roca, hermano. Entonces, eso quiere decir que si yo no estoy en la iglesia de Cristo, estoy en una iglesia que está fundada sobre la arena. Y si mi casa está fundada sobre la arena, cualquier viento, Rodolfo, la va a derrumbar y va a ser un desastre. Hermano, y no lo estamos diciendo porque lo queremos ofender. No, hermano. Están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Hermano, Cristo es la piedra angular en este edificio.
Y como dice aquel canto muy bonito, hermano, si Jesús al frente va, ganaremos la batalla. Pero si Jesús no va conmigo, yo perderé esa guerra. Será en vano, hermano, todo el trabajo, todo el sacrificio. Será en vano, hermano, si Jesucristo no es la base de su iglesia. Es por esa razón que yo puedo creer en Dios. Yo puedo creer en Jesucristo, pero si no hago la voluntad de Él, hermano, vano es mi esfuerzo. Hermano, es tiempo, sí, y muchos católicos que me ven y ya no quieren ser católicos, porque allá sí se siente que hay espíritu, allá sí se siente que hay gozo. No se vaya por sentimiento, porque si siento me miento. Hermano, deténgase, reflexione. Estamos nosotros en la iglesia que hay, decimos nosotros en los retiros de vida en el Espíritu, parales. Hermano, los 12 apóstoles. Y viene a remachar Jesucristo. Yo soy la piedra angular. ¿Quién, hermano? Nadie puede derribar la iglesia católica. Nadie, hermano. Entonces, hermano, si usted se sale de la iglesia católica y sigue la enseñanza, hermano, se va a dar cuenta que solo aquí hay salvación. Hermano, pero usted tiene que ser un católico, buen católico, un católico cristiano, hermano. No solo soy católico y anda con más mujeres o haciendo las cosas a discreción de todos los pecados. No, tenemos que ir cambiando cada día. No somos santos, hermano, pero tenemos que ir cada día marchando, hermano, una grada más a la perfección. A eso somos llamados, hermano. Hermano Rodolfito. Así es, hermanos. Otra razón, porque la iglesia es santa. Pues esa es otra razón por la que yo soy católico, porque la iglesia es santa. ¿Por qué santa? Porque Él la edificó, porque Él la compró con su sangre. No porque hermano Mario y yo seamos santos, no. Nosotros luchamos, hermanos, cada día, pero somos pecadores. Todos los que estamos en la tierra pecamos. Pero Dios, hermano Jesucristo, compara su iglesia con es un matrimonio. Y por eso nos dice en el mismo Efesios 5, capítulo, desde el 23 se los voy a leer para que veamos de qué se trata. Maridos, amen a sus esposas. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Porque Cristo viene comparando el matrimonio de un hombre y una mujer con Él y su iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Nosotros, hermanos, nos sometemos a la autoridad, a la doctrina de la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene la verdad. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, nosotros no somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Por eso, hermanos, cuando cantamos aquel canto que dice, yo soy la iglesia, hermanos, es un error. Yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Yo soy iglesia, allí sí es un canto católico. Yo soy iglesia, soy parte. Si yo me muero, ¿se muere la iglesia? No, porque yo solo soy una pequeña arenita de la iglesia. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y miren cómo la amó, que dice Hechos 20:28, que Él la compró con su sangre. A maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Hermanos,
esta iglesia católica es santa. Por eso en el credo decimos, creo en la iglesia, que es una, que es santa, que es católica y es apostólica. Pero muchos lo dicen, hermano, y muchos lo pueden decir, santa. Y todas las cosas que han pasado, hermanos, es que Cristo no quiso dejar la iglesia en manos de ángeles, en manos de personas impecables. Cristo dejó su iglesia, sí es santa, y la dejó en manos de Pedro, de los 12 apóstoles, que se peleaban entre ellos, que Mateo fue cobrador, que Pedro lo negó, que Judas lo entregó. Hermanos, Jesucristo dejó su iglesia en manos de pecadores para que estas personas, los obispos, los sacerdotes y nuestro Santo Padre, para que ellos, hermanos, no tengan la opción de juzgarnos, y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque allá, por ejemplo, en Hebreos 5:1 en adelante, dice que el sacerdote, pues se le ha dado la autoridad de perdonar los pecados y ofrece sacrificios y dones por el perdón de los pecados del pueblo y de él. Entonces, hermanos, porque él puede comprendernos, allá dice, puede comprender a los ignorantes, a los extraviados, pues él también lleva el peso de su propia debilidad. También él peca. El Papa, hermanos, por mucha santidad que le veamos, solo Dios sabe, pero la iglesia está en manos de esa persona, del Papa, y por eso nosotros creemos, porque Dios dijo que su iglesia es santa, y porque se quería dar, pues quería darse a sí mismo una, no 2 ni 3, porque pues quería darse a sí mismo, se dio, él se regaló una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. La iglesia es santa, nosotros no. Pero si yo cometo, hermanos, una imprudencia, si yo cometo un pecado gravísimo, no, soy yo, no es la iglesia. No pueden juzgar a la iglesia por mí, soy yo, júzguenme lo que sea, pero el que cometió el pecado soy yo, no es la iglesia, porque yo solo soy una pequeña parte de la iglesia, así como cada uno de los sacerdotes, como el Papa, como los obispos, son parte. Y por eso ustedes verán, hermanos, que muchos sacerdotes se han separado de la iglesia, han fundado otras, hermanos, y la iglesia sigue firme, porque es promesa del Señor. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. La fuerza del Satanás jamás la podrá vencer, porque es su iglesia, porque él se regaló esa iglesia santa. No, ayúdeme a leerlo. Vamos a leer lo que dice en pantalla. Solo Cristo salva, pero lo hace a través de su única iglesia, la iglesia católica o universal. Mateo 16, 18, 19. El Señor añadió a la iglesia los que había de ser salvos. Hechos 2:47, hermanos, anótenlo para que puedan ver que está en las Sagradas Escrituras. Colosenses 1, 18, 24 también. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y un cuerpo no puede tener, una cabeza no puede tener muchos cuerpos, solo tiene uno, por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23 dice que es Cristo el Salvador del cuerpo. El que tenga oídos, que oiga. Mateo 13, capítulo 9, versículo 15 en adelante. Bien, gracias hermano Rodolfo, gracias hermano Wilmer. Vemos Hechos, hermano Rodolfo, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 46, 47. Hechos 2. Hechos 2, sí, vamos a leer Hechos 2. Miren, lo que hablábamos nosotros, hermano, cuando el pueblo... Dicen? Hechos 2. Sí, está en el 47. Ajá. Solo vamos a leer un poquito, hermano, perdón. Sí. Jesús dijo,
que quien está en contra de esa primera iglesia no está con él. Marcos 9, 38, 40, pueden leerlo. Jesús dijo que quien ataca a su iglesia lo ataca a él. Así es, Hechos 9 del 1 al 5. Hay que tener cuidado con esas herejías que quieren descartar a la iglesia y hacer seguir a estos supuestos superhéroes. Hay que estudiar sobre la primera iglesia y luego ver por qué hay más de 70,000 sectas atacando a la iglesia que Cristo fundó, que Cristo edificó con todo el amor del mundo. Hermanos, profundicemos, está la tradición, está la historia, está la Biblia. No nos conformemos con ver solo la escritura, porque también la tradición y la historia nos enseñan muchísimo. Hechos 2, hermano. Hechos 2, 46, 47. Qué bonita la cita, hermano Rodolfo. Así es. Marco, anoten la cita, hermano. 2. Por eso se dan estas citas en la pantalla para que usted lo anote en su casa. Hechos 2, capítulo 2, versículo 46, 47. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, con alegría. Ajá. Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano Rodolfito, ¿qué lectura es esta? Sí, hermanos, espectaculares, claras, concisas. Hermanos, ¿qué hacían los apóstoles? Compartían la Eucaristía, hermano Rodolfo. La Eucaristía. Entonces, miren, lo que queremos nosotros es que vamos a la obediencia. No está en creer, solo en creer en Jesús, no, sino irlos tras la huella de Él, la obediencia. ¿Por qué están haciendo tal paso aquí en Hechos capítulo 2, versículo 46? Porque Mateo 20, 21, ayúdenme hermano, Juan 20, 21, y se los daba a conocer el viernes pasado en la ordenación, Juan 20, 21. Sí, 20, 21. Dice así: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló el 22. No, solo el 21. Se lo repito. Ajá. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Él los envía, pero si vemos Juan capítulo 6, versículo 51, que siempre tocamos esta cita bíblica, porque los apóstoles se quieren salvar y quieren salvarnos a nosotros. Hermanos, si los apóstoles escuchan y no lo ponen en práctica, es igual, hermano, como siendo católico y yo no voy a la Eucaristía, o que desprecio la iglesia católica porque o empiezo a hablar mal de la Eucaristía. Mire lo que dice San Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Y entonces lo remachamos. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en su casa y compartían la comida. Hermano, eso se llama ir tras la obediencia de Jesucristo. Entonces no está solo en creer, sino en hacer, en accionar a los que nos manda Jesucristo, porque si no caemos en desobediencia, hermano. Entonces estas son las razones, hermano, y que yo me siento orgulloso, que nos sentimos orgullosos de ser católicos, hermano, porque ir a comer, no un símbolo, sino algo real, hermano Rodolfo. Y sabemos, mi carne verdadera, exactamente, comida, mi sangre verdadera bebida, y el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne. Y para siempre, una vida para eterna, siempre. Hermano Rodolfo. Y ellos lo hacían todos los días con entusiasmo, con alegría. Qué bonito. Bien, así hermano Rodolfito. ¿Qué nos dice Juan capítulo 14, versículo 6? ¿Por qué? Otra razón de las no más 10 que les estamos dando. 10 razones por qué soy católico. Otra de las razones es porque
estamos en la verdad. Desde hace 2000 años se predica esta verdad y esta doctrina. Esa doctrina que la iglesia ha ido expandiendo y que ha ido descubriendo. Por eso hay muchas partes de la doctrina que para mucha gente son nuevas o relativamente nuevas. Pero es que la iglesia es la que tiene la autoridad. Por eso le dijo allá a Mateo 16:19, lo que tú hagas en la tierra, yo lo firmo, lo sello en el cielo. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Y lo que tú desates a Pedro, al Papa, y lo que desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Y hoy esa piedra, hermanos, por hoy es el Papa Francisco. Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen, a mí también conocerán al Padre. Hermanos, yo soy el camino, sí, 100% seguros y claros que Jesucristo es el camino. Y si es el camino, pues nosotros tenemos que transitar por donde Él dice, porque Él es el camino. Tenemos que obedecer lo que Él dice, porque Él es el camino. Y también dice, y la verdad, Él es la verdad. Y si Él es la verdad, ¿por qué no le creemos si los apóstoles hacían el pan y el vino, compartían la Santa Eucaristía todos los días con entusiasmo y con alegría? ¿Y por qué, hermanos, si Jesucristo, si creemos que Él es la verdad, por qué no creerle que Él instituyó el Jueves Santo la Eucaristía, el sacerdocio, el mismo día que les lavó los pies a sus apóstoles, que Él se puso como el más pequeño para echar a andar, para edificar, para dejarnos la Eucaristía y el sacerdocio? Ese día, hermanos, ordenó, cuando dice Mateo 26:26, Lucas 22:19, creo que es cuando le dijo, y llegada la hora tomó el pan, lo partió, esa es la fracción, lo bendijo, Él lo convirtió, de pan pasó a ser cuerpo y sangre, lo partió y lo dio y les dijo, tomen y coman todos porque esto es mi cuerpo. Y lo repiten todos los evangelios. Hermanos, si nosotros creemos que Él es la verdad, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle cuando dice Pablo allá en Romanos 15:16? Dice Pablo, cuando Dios hizo de mí el sacerdote. Hermanos, todos los apóstoles, los 12, Cristo los ordenó sacerdotes a la manera de Melquisedec. ¿Por qué no creerle? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, por la vida que nosotros podemos alcanzar, esa vida eterna, por medio de obedecer, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y con nosotros, con la Eucaristía, nosotros, si nos portamos bien y hacemos su voluntad, más la Eucaristía, hermanos, que sin Eucaristía nosotros no podemos alcanzar la vida eterna. Hermano Mario. Perfecto, denme la hora, hermano Rodolfo. 10 para las 5. Bien, toquemos Hechos capítulo 4, versículo 11, versículo al 13. Hechos 4 del 11 al 13. Ajá, en la iglesia, bueno, solo en la iglesia nos podemos salvar. Aquí Cristo nos habla, Cristo es la piedra angular, y lo dice el apóstol Pedro, sí. Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, versículo 11. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvos. Ahí, Manuel Rodolfo. Falta el 13. El 3, sí. Ah, ok. Sí, perdón. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaba Pedro y Juan, okay. Que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, hermanos. Solo en Cristo
Solo en Cristo está la salvación. Hermano, pero aquí queremos nosotros, con mucho amor, con mucho cariño a los hermanos no católicos, incluso a muchos católicos, hermano. No podemos estar afuera nosotros. Recordemos que diario nosotros vivimos en una guerra constante. Cuando nosotros le creemos a Dios, entonces somos creyones de Dios. Creemos. Pero si nosotros no le obedecemos a Jesús, hermano, entonces ¿a quién estamos obedeciendo? Prácticamente estamos desobedeciéndole a Él y obedeciéndole la voz de Satanás. Porque hay dos caminos, hermano, como lo dice Deuteronomio, dice Deuteronomio 4:22, si no me equivoco, dice, mira que te he puesto en este día lo bueno y lo malo, la vida o la muerte. Incluso la enseñanza que dábamos nosotros de la Virgen María, que hay dos filas de personas, las que están siguiendo a la Virgen María, y el otro grupo que está a favor de Satanás para destruir a nuestra Madre María. Génesis 3:15. Sí, enemistad pondré. Exactamente. Entre ti, y la mujer. entre su descendencia y la descendencia de la mujer. Hermano Rodolfo, vemos otro aspecto, los que están en contra de destruir la Iglesia Católica y los que estamos para construir la Iglesia Católica. Entonces, si nosotros estamos en la iglesia que Cristo construyó y que dejó las bases, y ya lo decía, 1 Corintios, pero si yo me salgo de la iglesia, hermano, estoy en problemas. Estoy saliéndome del cuerpo de Cristo. Exactamente, hermano Rodolfo. Estoy desobedeciendo. Y ahí, cuando yo me retiro de la iglesia, hermano, estoy perdiendo la riqueza. Yo recuerdo cuando yo me hice protestante, hermano, el primer día que yo me siento ahí por la mitad de la iglesia, el pastor me tocó la espalda y me dijo, felicidades, está en el mejor lugar, pero aquí, cuidadito, se persina. Aquí no es un templo católico. Hermano Rodolfito, me estaban cortando las alas. Hermano, ¿qué malo tiene persinarse? Si es una gran bendición, y ya hemos tocado el tema de la Santa Cruz, y ya hemos tocado qué significa persinarse, qué significa nosotros en venerar a nuestra la Madre cruz. María. Perdón, hermano, la cruz es el altar donde Cristo venció al diablo, a Satanás. Por eso la cruz dice 1 Corintios 1:18. Ajá. Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder. Amén. Es poder. Entonces, hermano, nosotros no podemos, hermano, salirlos de la verdad. Porque si salimos de la verdad, nosotros caemos en la falsedad, en la mentira. Y el enemigo va a estar contento. Si nosotros le pedimos, hermano, si yo no tengo a Jesús, pero si yo le pido sanación, Dios no va a sanar a esa persona. Quien lo va a sanar va a ser el enemigo. ¿Por qué, hermano? Nosotros no nos basamos que en los milagros está la salvación. No, hermano, no es así. Nosotros tenemos que estar en constante, como los apóstoles, hermano, en la Eucaristía. Y estos apóstoles todos los días lo dicen en la Sagrada Escritura. Así es, así como la iglesia, todos los días se parte la Eucaristía. Ustedes si van a misa todos los días, van a encontrar que hay misa, hermano. Miren, les decía una frase hace un ratito, que Dios, Jesucristo, es católico. Pero yo quiero, hermanos, que lo analicemos donde lo dice en muchos textos. Pero veamos Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12:22 dice así: ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión. ¿Qué será el monte de Sión? A la ciudad del Dios vivo. ¿Qué será? A la Jerusalén celestial. Al cielo.
Ustedes en cambio se han acercado al cielo. Vamos acercándonos. Con sus innumerables ángeles. También ustedes en cambio se han acercado a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Ustedes en cambio se han acercado al Dios, juez universal. Allí quería que llegáramos. Nos vamos acercando, hermano, a Dios, juez universal. ¿Qué significa universal? Católico. Católico, hermano. Busquen sinónimos, es lo mismo. Entonces, en nuestro idioma aquí dice que nos vamos acercando al Dios juez católico, porque Dios es el juez para todo el mundo, para todo el universo, para el pueblo católico, porque católico significa universal. Hermanos, se está yendo el tiempo. Yo quiero, hermano Mario, saludar al hogar de niños de Hogar San Antonio de Padua, de la Vía de San Antonio. Hermanos, esos niños están viendo el programa como una clase. Muchísimas gracias a la hermana, creo que es Ana María, la dirigente, y si me equivoqué el nombre, pues discúlpeme, hermana, pero ahí están esos niños. Saludos para Miguel Ángel, hoy está de cumpleaños. Muchos saludos, Miguelito, que lleva el nombre de el arcángel, el jefe del ejército celestial. Saludos, Miguel Ángel, y a todos los niños del hogar de San Antonio de Padua. Saludos para Joshua. El nombre de Jesucristo tiene. Sí, no, en arameo creo que es Joshua, que significa Jesús. Juan Ángel y Justin. Saludos también. Saludos para César también. Isaac, Oscar Isaac. Y a todos los niños que están atentos al programa. Niños, hijos, sigan adelante. Tienen un gran ambiente. Hace poco estuvimos por ahí y es una maravilla llegar cómo lo atienden esos niños y la gente que están a cargo de esos niños. Es una maravilla, hermano. Y todo el que tenga un niño que no tiene padres, que ven que no tiene una buena vida, que necesita ayuda, hermanos, estas organizaciones de la Iglesia Católica pues se la dan. Saludos a todos, niños. Bien, quiero saludar, ya tenemos a la... Ok,